Bueno, buenos días a todos y muchísimas gracias por asistir a este webinar sobre seguros marítimos y el impacto del COVID-19. Mi nombre es Maricruz Ruiz y soy la persona que va a coordinar este evento. Pertenezco a March RS y, bueno, quería indicaros que es uno de los principales brokers de seguros con más de 80 años de antigüedad y que cuenta con más de 1000 clientes. Está especializada, entre otros muchos campos, en el sector marítimo, proporcionando asesoramiento y coberturas personalizadas a armadores, fletadores, terminales, consignatarios, transitarios, bueno, en resumen, a todas las actividades del sector marítimo. Y dicho esto, voy a explicar un poco el funcionamiento de este webinar. Lo primero que vamos a hacer es reproducir un vídeo del secretario del clúster, de don Federico Estevez, que va a efectuar una introducción a este evento y a quien desde este momento ya le agradecemos muchísimo su participación. Posteriormente, los ponentes irán haciendo sus exposiciones, durante las cuales podréis ir todos efectuando las preguntas que creáis convenientes a través del chat. Terminadas todas las exposiciones de mis compañeros, se abrirá el turno de ruegos y preguntas en las que se irán contestando las preguntas que se hayan ido haciendo durante las exposiciones o bien que vayan surgiendo sobre la marcha. Yo creo que está todo claro. Cualquier duda, por favor, me la vais poniendo en el chat. Pasamos entonces a dar inicio a este webinar. Buenos días a todos. Debido a la situación de confinamiento, este encuentro en la mar lo vamos a realizar vía telemática. En primer lugar, quiero transmitir mis sentimientos de condolencia y dolor por los fallecidos en esta pandemia y mis mejores deseos de salud para todos vosotros y vuestras familias. Quiero asimismo manifestar mi agradecimiento a Marsh Resolution, perteneciente al 100% al Grupo Banca Marsh, y a los ponentes de este encuentro por su mejor disposición para instruirnos en el efecto del COVID-19 sobre el sector marítimo. Las asociaciones patronales del sector marítimo están estudiando el impacto del COVID-19 en sus respectivos subsectores y en el clúster marítimo español hemos acordado integrarlos para presentar el informe conjunto sobre todo el sector marítimo y su repercusión sobre el COVID-19. Por otra parte, la Dirección General de Marina Mercante ha encargado el día 21 de abril el diagnóstico del impacto del COVID-19 a la consultora Taylor con el fin de diseñar las medidas que puedan coadyuvar a reducir los efectos negativos de esta crisis sanitaria. Hay que comprobar si los programas de seguros se adecúan o no a la situación actual de pandemia. Las pólizas de seguros de transporte de mercancías requieren un daño físico o pérdida de la mercancía. ¿Están cubiertos los daños causados a las mercancías debido al coronavirus, transportadas por buques o hacia puertos en cuarentena, por ejemplo? Los perjuicios de las demoras debidos al COVID-19 están expresamente excluidos de las pólizas bajo las condiciones inglesas ACC, que no cubren nunca reclamaciones por demoras o insolvencia. Hay que tener además en cuenta que un número creciente de los principales puertos del mundo están restringiendo o prohibiendo por completo los relevos de tripulaciones y el ataque de buques, lo que está perjudicando gravemente al transporte marítimo. Por otra parte, grandes empresas están cuestionando la exclusión de las pandemias en sus pólizas. Esperamos que en este encuentro os aclaréis estas y otras muchas posibles cuestiones. Muchas gracias y adelante. Paso la intervención a mi compañero Fernando Fernández. Buenos días a todos. Muchísimas gracias a Federico por su excelente presentación de este evento. El confinamiento al que nos ha llevado el COVID-19 nos obliga a comunicarnos, evidentemente, telemáticamente a todo el mundo, pero quisiera transmitirle ya a Federico que esperamos que en el futuro volvamos a tener esas reuniones sociales, esos desayunos o esos actos
públicamente en el que todos nos vemos y al que todos estamos agradecidos. Como decía Maricruz, esta ponencia versa sobre el impacto del COVID en los seguros marítimos. Para ello estamos varios integrantes del equipo marítimo de Mars RS y vamos a tratar en este corto tiempo, de dar estas ponencias cada uno de un tema diferente. En primer lugar, vamos a hablar un poco, que lo voy a hacer yo, de los seguros generales, los cuales son seguros patrimoniales que afectan a todo tipo de empresas, marítimas, no marítimas, y a todos los integrantes de la misma. Después estará hablando Alfredo de lo que es la influencia en los seguros profesionales de transitarios, operadores logísticos o terminales. Entraremos también en la construcción naval y finalmente los riesgos ordinarios de la navegación y los P&I, ¿no? En los seguros generales lo vamos a dividir entre dos cosas, sectores y ramos, ¿no? En los seguros generales, indudablemente hay una parte fundamental que tenemos que ver, ¿no? Hay seguros de vida y no vida. Pues evidentemente en este momento lo más importante para todos es los seguros de vida, ¿no? En los que está todo el mundo muy sensibilizado en este momento. Por empezar con el primero de ellos, los seguros de salud, ¿no? Los seguros de salud, en principio, pudiera ser que las pandemias aparecieran como excluidas en las acciones particulares de las pólizas, pero claramente y públicamente todas las compañías de salud ya han dado el visto bueno a lo que sería la confirmación de cobertura de este COVID-19. Particularmente, además, no solo eso, sino que han puesto a disposición de sus enfermos o no enfermos, ¿no? De sus asegurados, vía web o teléfono, todas las prestaciones que pudieran dar los médicos en teleconferencias para atender, en este caso, a las posibilidades de pandemia o de COVID-19 a cada uno de ellos. No solo eso, las compañías de salud se han puesto a disposición de la administración pública para acceder en lo que serían sus hospitales con el fin de no tener completamente llenas las UCI de los hospitales públicos y poder tener estas para el uso de todas las personas que tengan la necesidad de estar en una UCI, que gracias a Dios cada vez van siendo menos. Yo quisiera hacer aquí pública también lo que ha hecho una de las compañías que asegura precisamente a Moface y AIFA, que son los servicios públicos de la Policía, Guardia Civil, que en este caso lo que ha hecho es semanalmente facilitar pruebas a cada una de las personas que en principio están en las calles atendiéndonos a todos en esta situación, ¿no? Con lo cual está más que positivamente tratando esta cobertura, ¿no? En cuanto a otro seguro sería el despatriado, que es básicamente un seguro que es lo mismo que salud, pero en este caso son personas que están fuera de España y que se les está atendiendo en los países donde estén en cada caso, intentando repatriarlos en el momento que se puede hacer, ¿no? En cuanto a otro ramo fundamental en los seguros personales son los seguros de vida, ¿no? Los seguros de vida, normalmente las coberturas de los seguros de vida aparece fallecimiento por cualquier causa, con lo cual ya entendemos que la cobertura de este COVID estaría incluida. Pero bueno, aún así hay que mirar las pólizas detenidamente porque hay algunas que pueden contemplar esta exclusión de pandemias y habría que mirarlo. Digo lo mismo que en salud. Las compañías se están portando excelentemente en este sentido e incluso han hecho apariciones públicas diciendo que van a atender los siniestros que tengan que ver con los seguros de vida para todos sus asegurados, ¿no? Yo iría un poco más allá, ¿no? Y en este caso, a través de la patronal del sector, que es UNESPA, han habilitado un fondo solidario que está formado por casi un 80% de las compañías de seguros, donde aportando un total de 37 millones de euros, vienen a cubrir a las personas que nos están atendiendo, que son todo el personal sanitario que está en peligro con esta enfermedad. Y en este caso, le dan un seguro de vida y un seguro de subsidio por la hospitalización que tengan en cada caso. Finalmente, si por lo que sea este fondo solidario no se ha consumido completamente cuando termine, esperemos todo y lo más pronto posible esta pandemia para nosotros, ese fondo, el resto del fondo será utilizado para personas que estén en necesidad por el
COVID-19 o incluso para atender lo que serían otras prestaciones diferentes como pudieran ser análisis clínicos o estudios de vacunas o otras cosas así. Por otra parte, ya entramos en los seguros de no vida, ¿no? En los seguros de no vida son daños materiales. Evidentemente, los daños materiales, el seguro de todo riesgo de daño material que tienen todas las empresas está afectado por el COVID y en este caso es una exclusión de las pólizas. La exclusión de las pandemias es una exclusión clara de las pólizas de seguros de daños materiales, que además obligan a que en caso de paralización, como está ocurriendo en las empresas, tenga que notificarse a la compañía para mantener la cobertura, por si pudiera haber una agravación en el riesgo. En este caso, además, tenemos que ver que esta incidencia es la que está teniendo mayores problemas, porque al cerrar las empresas y paralizarse durante este tiempo, están teniendo unas pérdidas económicas muy importantes. Y la garantía que está asociada al ramo de todo riesgo de daño material, que es la pérdida de beneficio, pues no cubre en este momento la pandemia porque no ha habido un daño material que lo produzca. Y evidentemente para que se inicie esta cobertura tiene que haber una cobertura previa de daño material. Otras coberturas que pudieran estar afectadas en este sentido en daños materiales son las órdenes de autoridades públicas, pero pasa lo mismo. Son debidas a un siniestro de daño material previo que obliga a un confinamiento o cierre de las otras empresas que están alrededor, por ejemplo, en un polígono debido a un incendio, ¿no? Con lo cual, en la solución de la póliza de todo riesgo de daño material para el lucro cesante, pues no está para nada dada, ¿no? Sí hay algunas cosas particulares que están hechas a nivel internacional, fundamentalmente por las empresas de automoción, debidas a la cadena de suministro, ¿no? Pérdida de cadena de suministro, donde por el cierre o paralización de una empresa en un país determinado, aunque no haya ocurrido nada en el otro, pues puede haber una paralización de la cadena de suministro que obligue, sin siniestro incluido, sea pandemia o no, a paralizar la actividad. En este caso hay algunos seguros muy concretos que están contratando este tipo de sociedades o que han contratado este tipo de sociedades anticipadamente. En cuanto a la responsabilidad civil, evidentemente un caso de fuerza mayor. No hay una responsabilidad del empresario en cuanto a la situación frente al COVID-19, ¿no? Es más, entendemos que las actuaciones que están teniendo todos los empresarios con el cierre de sus empresas profesionales para que no estén afectados sus empleados, pues es una forma de buen gobierno y es todo lo contrario, ¿no? Pudiera darse el caso en el futuro que pudiera haber reclamaciones a terceros ahora que están empezando a abrirse los negocios o las empresas debido a que por una mala diligencia en vigilando en cuanto a las medidas que están solicitándose por parte del gobierno para mantener limpios los locales en cuanto al COVID con las personas que pueden entrar o salir de ellos, pues no hubieran guardado las medidas fundamentales de vigilando, ¿no? Y pudieran reclamar a tal empresa, ya sean los empleados o sean terceros. En este caso, las pólizas de seguro, evidentemente, si no ha habido un dolo o culpa grave del empresario, pues sí darían cobertura y, por supuesto, los gastos de defensa que estarán asociados a ellos. Ya casi por terminar, los seguros de consejeros y directivos que todas las empresas marítimas o no marítimas tienen, ¿no? En este caso, son las reclamaciones que puedan tener los directivos por parte de los distintos accionistas de la empresa, proveedores o empleados, ¿no? Bueno, lo que más ha ocurrido aquí son precisamente los expedientes de ERTE que están haciendo cada una de las empresas que están obligadas casi por el gobierno a hacerlas, con lo cual volvemos a lo de antes, ¿no? Es una manera de buen gobierno de la empresa que intenta evitar males mayores y un perjuicio económico tal que si no hubiera tomado estas medidas pudiera ocasionar el cierre de la empresa, con lo cual entendemos que tampoco por este aspecto puede haber reclamaciones a los accionistas, ¿no? De cualquier manera, vuelvo a decir, los gastos de defensa siempre estarían cubiertos, ¿no? Sí se ve, por ejemplo, que en Estados Unidos que ha habido diferentes actuaciones por parte de la administración en cuanto a las obligaciones de cerrar o no cerrar durante esta época de pandemia. Está habiendo ciertas reclamaciones de los accionistas contra los empresarios por haber tomado una serie de medidas, sea un confinamiento o no. En este caso, las empresas que haya hecho bajar el valor de la acción, por ejemplo, otra serie de circunstancias. En este caso, bueno, la justicia de día no, pues atendería la reclamación y los gastos de defensa vendrían a cubrirlo. Ya por último, para terminar, sería la responsabilidad profesional.
La responsabilidad profesional está más adscrita en este mundo marítimo a lo que van a hablar mis compañeros, ¿no? A transitario, a la red profesional de construcción o a los P&A y otro tipo de cosas. En nuestro caso, la red profesional, de una manera general, pues no va a tener asociadas reclamaciones porque no influyen en ella. Van a tener reclamaciones más bien lo que sería la administración pública por las actuaciones que está teniendo quizás en el suministro de material, que ya se está diciendo públicamente que puede tener algún tipo de reclamación, o los servicios médicos quizás en alguna actuación que crean algunos de los enfermos que no han sido convenientes, pero en ningún caso afectarán al sector marítimo. Yo creo que con esto ha quedado un poco reflejado en este poco tiempo lo que tiene que ver con los seguros generales y el mundo marítimo. Y ahora doy paso a mi compañero Alfredo Hernández, que entrará en un tema diferente ya asociado directamente al mundo marítimo. Muchísimas gracias por su atención. Buenos días, mi nombre es Alfredo Hernández, pertenezco al equipo de Marítimo y Aviación de MAS RS y bueno, vamos a tratar este tema. En el marco de la actual pandemia voy a comentar cómo se está viendo afectada la actividad empresarial de operadores logísticos, transitarios, consignatarios, terminales marítimas y pólizas de mercancías, así como las conexiones de dichas actividades con el seguro. ¿Cuáles son las consecuencias en estos sectores mencionados de la actual pandemia? Tengamos en cuenta que el 90% del transporte de mercancías se hace por vía marítima. Con la actual situación mundial de estado de alarma sanitaria, se restringe la libertad de movimiento y la actividad empresarial. El consumo, por tanto, desciende y también desciende la actividad económica. Como consecuencia, disminuye el transporte de mercancías, arrastrando en esta bajada a los sectores indicados. ¿Cuáles son las consecuencias? En mercancías, pues hay mercancías que ven alterada su ruta o medio de transporte, almacenamientos intermedios o finales que se alargan, retrasos, el famoso delay, pérdidas de mercado, mercancías que se quedan sin recoger, obligaciones de desinfección no previstas, etc. En definitiva, se ve alterado el curso ordinario del proyecto logístico, originando unos sobrecostes. En puertos, nos encontramos puertos congestionados, saturados, cerrados, restringidos por las autoridades, cuarentenas, detenciones, obligaciones impuestas por la autoridad, terminales marítimas sin conexiones reefer disponibles, buques que no pueden hacer escalas previstas, que han de desviarse y descargar la mercancía en puertos no previstos. En definitiva, se generan sobrecostes y se incumple con lo declarado en la documentación asociada al transporte. Transitario. El transitario es el responsable ante su cliente del incumplimiento del proyecto logístico, entre otros por alteraciones, demoras, multas y sanciones, incumplimiento de contratos, daños y perjuicios, no devolución del contenedor a la naviera en el plazo acordado, etcétera. En definitiva, volvemos a lo mismo. Se incurren sobrecostes. Navieras. Grandes navieras son gigantes que en su situación de poder y sabiendo que debido a la actual situación, con toda probabilidad, incurran en incumplimiento de contratos de transporte, imponen al transitario firmar determinados law letter of indemnities por las cuales el transitario se responsabiliza de los anteriores sobrecostes incurridos o imponen la inclusión en los contratos de cláusulas antipandemia tipo vinco. Sirva como ejemplo uno de nuestros asegurados, un transitario, al que la naviera le repercute un sobrecoste de $1.000, ya que tiene que incurrir en un desvío de ruta debido a la congestión del puerto que tenía prevista la escala. Respecto a las coberturas, esta es la situación actual. Respecto a las coberturas del seguro, no vamos a hablar de las coberturas de daños materiales ni de la cobertura de pérdida de beneficio, ya que dichas coberturas se activan por daños o pérdidas materiales ocasionados a los bienes asegurados y esto no guarda relación directa con la actual situación de pandemia. Las coberturas usualmente contratadas en RC transitario, responsabilidad civil marítima o mercancías no incluyen específicamente cobertura ante brotes infecciosos, lo que exige gestionar cada siniestro de forma individualizada contra los términos
y condiciones suscritos en la póliza. Pero indirectamente encontramos coberturas que nos van a ser de utilidad ante una pandemia como la actual. Vamos a hablar ahora de mercancías, basados en las ICCA del 2009 y las Extension Clause del 2017. El famoso delay, el famoso retraso, ¿no? Es una consecuencia típica de esta situación. En las ICCA del 2009, la pérdida, daño o gasto causado por retraso no tiene cobertura. En las Extension Clause del 2017, cláusulas normalmente usadas para refrigerados, productos congelados, etcétera, no excluyen el delay, pero tampoco cubren sus consecuencias ni el propio delay, es decir, los sobrecostes asociados. Simplemente existe cobertura en caso de existir pérdida o daño físico, deterioro de la mercancía. Es importante, entonces, saber cuándo cesa la cobertura y cuándo se mantiene debido a esta situación. Eso es lo más importante respecto a la póliza de mercancías. La clave es evitar el cese de la cobertura debido a causas derivadas de la actual situación. Por ejemplo, retrasos, exceso de almacenamiento intermedio o almacenamiento final antes de destino final. Cuidado con los project cargos que tienen mucho almacenamiento final antes de entrega en lugar de obras. Cambios en el proyecto logístico acordados o no acordados por el asegurado, etc. En general, cualquier causa fuera del curso ordinario del proyecto logístico. Y para conocimiento o cualquier acuerdo también hay que ponerlo en conocimiento con la aseguradora. Cualquier acuerdo con el proveedor de servicios logísticos al que se llegue. En general se puede decir que se mantiene vigente el seguro de mercancías si dichas alteraciones en el proyecto logístico se originan por causas fuera del control del asegurado. Pero insisto, estamos hablando de forma general y cada caso hay que verlo uno por uno. Respecto a la RC transitario y RC marítima, vamos a tratarlo en conjunto porque son coberturas muy parecidas, basados en las Way Length, en las Columbus del 2015, condicionado TTClass 2020, etc. En general se puede indicar que no hay cobertura, ya que partimos de la base que en una póliza de RC ha de existir responsabilidad por parte del asegurado. Esto simplemente significa que hay que estudiar cada siniestro individualmente. Este tipo de pólizas, sin embargo, contiene las siguientes coberturas que indirectamente nos podrían ser de utilidad en esta situación. Multas y tasas, por ejemplo. Cobertura ante el pago de multas, tasas, costes, impuestos por las autoridades por haber infringido leyes referentes al transporte, a la salud laboral, a la seguridad, etcétera, que tienen relación con esta situación. Costes. Estas pólizas suelen cubrir una serie de costes, por ejemplo, mitigación de siniestros. Bajo esta cobertura, la póliza podría llegar a pagar costes asociados a la mitigación de un siniestro, incluso costes para evitar un potencial siniestro inminente o futuro. Hay que verlo caso a caso. Cada caso es muy diferente. Costes de cuarentena y desinfección, incluida, por ejemplo, la fumigación. Costes distintos y tienen que ser costes distintos a los asociados a la práctica habitual de la actividad. Extracostes. Costes de limpieza, por ejemplo, en los que incurre el asegurado en virtud de la legislación que aplique obligatoriamente o por orden de una autoridad. Todas estas coberturas y estos costes cubiertos por la póliza nos pueden ser de utilidad respecto a la RC transitario o RC marítima. En definitiva, lo más importante es tener un seguro diseñado y personalizado para la actividad que se desarrolla. Aún así, habrá veces que la actividad empresarial obligue a tomar decisiones comerciales donde no se pueda transferir los riesgos al seguro. Llegado el caso, al menos hay que ser consciente de ello, cuantificarlo y tenerlo controlado el riesgo. Siempre como norma general hay que evitar en la medida de lo posible incrementar bajo contratos o acuerdos la responsabilidad sobre la que legalmente corresponda. Cualquier incremento de responsabilidad, por ejemplo, introducir unas penalizaciones por retraso en un contrato de transporte, pues normalmente no lo cubren los seguros. También hay que salvaguardar el derecho de la aseguradora a poder repetir contra terceras partes.
Finalmente, yo creo que hay que recomendar también que se revisen la redacción de las cláusulas de fuerza mayor incluidas en los contratos de transporte. Dichas cláusulas han de ser sólidas. Y también yo aconsejo negociar con la aseguradora sin ningún tipo de miedo. Rebajas de prima, inclusión de coberturas antipandemia, etcétera. Negociar y hablar con la aseguradora. Y nunca olvidar comunicar cautelarmente cualquier situación fuera de lo ordinario, confirmándose, aunque sea preventivamente, que se mantiene la cobertura. Un poco este es, Maricruz, el análisis desde el punto de vista transitario, RC marítima y póliza de mercancías. Si tenéis alguna pregunta, tenéis el chat y al final la contestamos. Maricruz. Sí, damos traslado a nuestra compañera Cristina del Campo. Bueno, buenos días, soy Cristina del Campo y os voy a comentar sobre el impacto que esta situación está teniendo lugar en las pólizas de reparación y de construcción naval. Ambas pólizas cubren los daños que sufren los buques durante la reparación o la construcción, si bien la mayoría de los astilleros se han visto afectados de manera indirecta, paralizando o limitando su actividad, lo que ha implicado en la mayoría de los casos la interrupción en la cadena de suministro, los retrasos en la entrega y puesta en marcha, el incremento de costes materiales de salarios, etcétera. Entonces, ¿cómo responden los seguros ante estas circunstancias? Pues la póliza de reparadores tenemos que tener en cuenta de que, salvo que exista en póliza una exclusión específica relativa a la paralización, la cobertura se mantiene durante este periodo. La póliza excluye pérdidas consecuenciales derivadas de gastos o costes por penalizaciones, detención, demoras, pérdidas de flete, etcétera, así como responsabilidad civil patronal o cualquier otra responsabilidad estatutaria derivada de muerte, daños corporales, enfermedad de los asegurados o subcontratistas. La póliza ofrece algunas alternativas, como es la cancelación de la misma con un periodo de notificación de 30 días, si bien no es una opción recomendable, puesto que a no ser que se haya producido la cancelación del contrato con el armador o la quiebra del astillero, lo normal es que la actividad se mantenga, existan unos servicios mínimos y, por lo tanto, no una paralización absoluta del astillero. Además, no suele haber extornos de prima por esta circunstancia, así que el riesgo se mantiene. Otra de las consecuencias principales de esta situación, pues obviamente son los retrasos en la entrega y los descensos de la facturación. Si bien la mayoría de las pólizas de reparadores son regularizables, por lo que al final, si el astillero ha sufrido una paralización de la actividad durante este periodo, lo más seguro es que ésta se vea reflejada al final con la regularización que será acorde al descenso de la misma. En lo que respecta a las pólizas de construcción naval, suscritas bajo las Institute Clauses por Builders de Londres, que cubren los daños a los buques mientras están en construcción, lo primero que debemos asegurarnos, igual que sucedía en las pólizas de reparadores, es que no existe en la póliza ninguna exclusión derivada de la paralización. Por otro lado, la póliza, salvo que haya acordado específicamente la exclusión de pérdidas consecuenciales, están excluidas, derivada a costes adicionales de horas extra, turnos adicionales, con el fin de volverse a ajustar al cronograma inicialmente previsto y así minimizar los retrasos en la entrega. Por otro lado, el condicionado cubre gastos derivados de enfermedad infecciosa, por ejemplo, de tripulantes durante las pruebas de mar, etcétera. Asimismo, contempla la posibilidad de cancelación, también con un periodo de notificación determinado. Si bien hay que tener en cuenta de las posibles implicaciones, puesto que en ocasiones puede suponer el abono de una prima adicional por parte del asegurado, derivado del mantenimiento de la cobertura hasta la cancelación efectiva de la póliza. Además, lo más probable es que durante esta situación se produzca el incremento en costes de materiales y de salarios. La póliza incluye para ello una cláusula de valor asegurado con un margen que puede variar del 10 al 25% sobre el dicho valor asegurado inicialmente y que es conveniente de todas maneras revisar junto con las compañías de seguros. Finalmente, una de las consecuencias claras de esta situación van a ser los retrasos en la entrega, con el impacto en prima correspondiente derivado de las prórrogas, y aquí la importancia de la labor del broker de informar convenientemente a la compañía de seguros e intentar negociar reducciones en tasas con la información actualizada de cronogramas, valores actualizados, pero también es cierto que la situación que ahora mismo está atravesando el sector de la construcción naval es complicada por la siniestralidad. Por lo tanto, el estudio de dichas prórrogas debe hacerse caso a caso. Por lo tanto, y a modo de resumen, podemos concluir que ninguna de las pólizas
cubre de manera directa las situaciones derivadas del COVID-19, hay muchas limitaciones y muchas exclusiones, si bien es cierto que hay otros instrumentos, otras herramientas que van a permitir estudiar con cierta flexibilidad el estudio de prórrogas, cancelaciones, regularizaciones, etcétera. Y de ahí la importancia del broker de seguros de la mano del asegurado de mantener puntualmente informada a la compañía de seguros, así actualizando la situación y negociar el impacto que puede tener en póliza. Muchas gracias y por mi parte nada más, y ahora doy paso a mi compañera Beatriz Soya. Muchas gracias, encantada de poder estar con vosotros. Mi nombre es Beatriz Soya y yo comentaré brevemente sobre el impacto que tendrá la pandemia del COVID-19 en los seguros de navegación, más concretamente en los seguros de P&I, casco máquina y los off-hire, que todavía es una incógnita el alcance final y probablemente no tendremos una respuesta concreta a corto plazo. En cualquier caso, en estos últimos 2 meses hemos sido testigos de las enormes dificultades que se están enfrentando los armadores por motivo del coronavirus y que les ha obligado a replantear la operativa de los buques por completo, algo que indudablemente repercute en el ámbito de los seguros. Podríamos señalar 3 áreas de impacto. En primer lugar, para las personas, por el riesgo de contagio de la tripulación y los pasajeros, pero también por los problemas que enfrentan los armadores para poder evacuar y repatriar a tripulantes enfermos o accidentados, porque o bien no hay vuelos regulares o quizás porque se haya que tener que fletar un avión con el consiguiente incremento de costes. Pero sobre todo para la tripulación, que debido a la problemática de poder efectuar los relevos a tiempo, doblan campañas, llevan meses a bordo sin poder pisar tierra y, por lo tanto, sufren de estrés y ansiedad. Según información publicada este fin de semana, cada mes es necesario cambiar a más de 100.000 tripulantes a nivel mundial para cumplir con la reglamentación de las horas de trabajo seguras y bienestar de la tripulación. Por lo que creo que es un problema de cierta magnitud que, si no se gestiona bien, tendrá su impacto en un incremento de accidentes y buques parados y, por lo tanto, también en la economía global. Por otra parte, tenemos lo que he llamado la operativa del buque, es decir, todo lo relacionado con los puertos de carga y descarga, la necesidad de desviar el buque a otro puerto para evitar detenciones y retrasos. También afecta a la posibilidad de renovar los certificados estatutarios de clase, otra documentación de la tripulación, que son fundamentales para mantener en vigor las coberturas del seguro. Y por último, los contratos, especialmente los de transporte, que ya ha comentado mi compañero Alfredo, y de fletamiento, que ahora obliga a replantear el reparto de derechos y obligaciones entre armador y fletador. Es decir, ¿quién soportará ahora el coste que generan los retrasos debido a restricciones en los puertos para tener que pasar una cuarentena, la falta de mano de obra, estibadores, etc.? En cuanto a la cobertura de seguro para estas cuestiones, en primer lugar, y en cuanto a las personas, el seguro de P&I para cualquier enfermedad o accidente a bordo, sea por motivo del COVID-19 o no, sigue en vigor. Todos los clubes de P&I del Grupo Internacional han publicado una serie de mejores prácticas para evitar contagios y para tratar temas relacionados con tripulación. Quizás lo que más preocupa ahora a los armadores será la cuarentena, de cuyos gastos extras será objeto de cobertura del seguro de P&I, no así las demoras. En cuanto a la operativa del buque, ya sea para realizar relevos, descargas, también existe mucho material publicado por los clubes de P&I con información detallada de cada puerto y para facilitar esos relevos y esas cuestiones que surgen de la operativa.
Tienen la red de los corresponsales, que también actualizan mucha información, que me parece muy útil. Para los buques que no pueden seguir operando, las normas de LEIAP, tanto de seguro de casco máquina como de P&I, siguen vigentes, pero creemos recomendable informar a las aseguradoras, ya que es una situación que supone una alteración del riesgo y de que es necesario informar. Cuestión que preocupa a muchos armadores ahora es la referente a los contratos de fletamento y las demoras incurridos por motivo de detención en puerto. Sobre todo, cuestiones relativas a puerto no seguro y fuerza mayor. En caso de contar con una cobertura de flete y demora y defensa, se puede obtener consejos genéricos, si bien para casos concretos recomendamos acudir a abogados maritimistas especializados. A modo de resumen, podríamos decir que los variables del nuevo normal del mundo asegurador serían, en primer lugar, el trabajo en remoto y no solamente el trabajo desde casa, sino también teleperitajes, consultas médicas a distancia, e incluso inspecciones quizás de clase, pues todo lo relacionado con la inteligencia artificial. Habrá un incremento ahora de siniestralidad, al menos a corto plazo, que unido a la disminución de los ingresos financieros por la crisis bursátil, afectará también a las reservas de las aseguradoras y de los clubes de P&I. Veremos nuevas cláusulas limitativas o exclusiones de cobertura relacionadas con los riesgos de pandemia, pero también, estoy segura y lo estamos viendo, surgirán nuevos productos, nuevas coberturas y, en definitiva, nuevas soluciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Beate, por tu intervención. Y bueno, vamos a pasar ahora al momento de los ruegos y las preguntas. Y de momento nos han surgido dos de interés. Vamos a ver si las puedo leer. Aquí están. A ver, Ruth pregunta, que sabe para Fernando, ¿qué consecuencias tiene la situación en la que estamos en el diseño de los seguros marítimos a futuro? ¿Consideran que vaya a haber algún cambio significativo en las pólizas? Fernando, te paso la palabra. Fernando, micro, por favor. Sí, buenos días, se me oye, ¿verdad? Sí, perfecto. Sí. Gracias, Fernando. Muchísimas gracias, Ruth, por la pregunta. Bueno, evidentemente esta situación va a cambiar el mercado. No sabemos a futuro en qué o en cuánto, pero evidentemente cambios tiene que haber. El problema principal de las pandemias en el mundo de los seguros es la difícil tarificación. Una compañía de seguros tarifica sus riesgos en función de una probabilidad matemática de ocurrencia de un siniestro, ¿no? Y claro, la pandemia nos ha pillado de improviso, pero porque han sido las que hemos visto antes, han sido mucho menores, han sido epidemias y no en este caso pandemias, ¿no? Y hasta ahora, pues nadie ha evaluado, nadie no, ahora voy a poner algunos casos concretos donde no ha sido así, ha evaluado el riesgo de pandemia en las pólizas. Bueno, dudo que también que en este momento, si hace un año unas compañías dieran la posibilidad de cubrir la pandemia a una tasa determinada, que seguramente sería cara, en el momento que se hiciera hace un año, pues no sé si la cogerían por ver si existe probabilidad o no que ocurrieran. Pero ahora la realidad es que ya ha ocurrido, ¿no? Y entonces este hecho va a cambiar el mundo del seguro bajo mi punto de vista. Ya existía cobertura de pandemia en algunos mercados, muy limitados, ¿no? Era, por ejemplo, el mercado de aviación, que precisamente ha sido los más castigados por la paralización que ha habido de todos los aviones que han estado en tierra y todo el cierre de aeropuertos que ha habido, ¿no? En este caso existía una posibilidad y una cobertura y una cláusula inglesa de pandemias que pues no sé, dudo que lo tengan contratado muchas compañías de seguro y espero que alguna de ellas sí lo tenga contratado para haber cubierto este riesgo y este tipo de siniestros, ¿no? Yo creo que en el futuro sí se tomarán algunas medidas, veremos en cómo se tarifican, ¿no? Sobre todo las pólizas de mercancías en cuanto a lo que sería la cobertura de retrasos por esta causa, ¿no? Porque evidentemente el daño material no existe, ¿no? Entonces, claramente las referencias que tiene que tener este seguro de pandemia en el futuro tienen que ver, además de que yo he dicho ya en mi caso, de los seguros personales, que evidentemente son los más importantes porque de ello depende la vida humana, ¿no?
pero que esos, como he dicho también, están han reaccionado muy bien a la pandemia, dando cobertura a la mayoría de los riesgos. En el caso de los daños materiales, pues las grandes coberturas vendrán por lo que he dicho antes, ¿no? Grandes cadenas de suministro, la globalización ha hecho que evidentemente dependamos muchas veces de lo que ocurre en otro país. Y si esto ocurre en otro sitio, pues tengamos que dar cobertura, aunque no tenga ningún daño o no, incluso no tenga una pandemia, no haya llegado la pandemia a mi país, ¿no? En este caso sí veremos productos fundamentalmente en el mercado reasegurador que resuelvan de alguna manera esta situación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Fernando. A ver, hay otra pregunta que hace Lander, esta se la dirigimos a Alfredo. ¿Cuál es la diferencia entre la cobertura ICCA 2009 y la Extension Clauses de 2017 y su conexión con el delay? Bueno, básicamente es una pregunta muy interesante. Las ICCA desde 2007, que son las que suelen llevar la mercancía general, al final el delay lo tienen excluido, ¿no? Bueno, las Extension Clause de 2017, que se suelen usar para refrigerados, congelados, carnes, fruta, no contienen la exclusión del delay, pero tampoco contiene una cobertura para el delay, ¿no? Entonces, lo que sí incluyen es el deterioro, ¿no? La causa de deterioro. Igual que las cláusulas ICCA del 2007 tiene que haber una pérdida o daño al objeto asegurado, la diferencia principal y más importante e interesante con las Extension Clause es que las Extension Clause dicen que puede haber pues pérdida o daño al objeto asegurado, pero también deterioro. Imaginémonos, por ejemplo, tú envías un contenedor de fruta, no ocurre nada, no hay ningún daño, no ha ocurrido absolutamente nada, pero cuando llega, abren el contenedor a destino y aparece toda la fruta podrida, por ejemplo. Pues es un deterioro y tiene cobertura incluso aunque no haya habido rotura de la cadena de frío, del elemento mecánico enfriante. Y esto es básicamente en lo que respecta a delay y la diferencia principal entre las dos cláusulas. Por cierto, os animo a preguntar, ¿no? Está preguntando un poquito la gente. Tenéis el chat arriba a la derecha, lo podéis activar. Y bueno, Maricruz. Sí, tenemos otra pregunta, también por Ruth Parra. Yo creo que Alfredo está por ir para ti. ¿Cómo ha afectado el funcionamiento al día a día de las compañías de seguros? Plazos de atención, grado de actividad, incidencias en la operativa habitual, etcétera. Alfredo, Bueno, ¿puedes? Espera, yo creo que mejor, espera. Fernando, si no te importa, esta te la vamos... Conéctate el micrófono y te la vamos a enviar a ti, Fernando. A ver. Sí, un momento. ¿Me la puede repetir exactamente, por favor, Maricruz? Sí, dice, ¿cómo ha afectado el funcionamiento y el día a día de las compañías de seguros? Plazos y atención, grado de actividad, incidencias en la operativa habitual. Gracias. Bueno, pues mira, interesante pregunta. En este caso, como he comentado en mi parte de la ponencia, en la parte de seguros de daños personales ha afectado de manera muy positiva, porque incluso en las propias exclusiones de la pandemia, en algunos casos, o las limitaciones que tengan las pólizas de seguros, todas las compañías de vida han reaccionado de una manera maravillosa, fenomenal. Haciendo público que van a atender a los enfermos o a los fallecidos, en este caso, a sus familias, ¿no? En el caso de las pólizas de salud, pues ha sido tremendo, ¿no? Porque todas las compañías han puesto a disposición, las que tienen hospitales, sus hospitales a disposición de la administración pública para evitar colapsos en los hospitales de la administración pública. Por lo tanto, en este caso, yo creo que ha afectado muy positivamente en la parte de los seguros de vida. ¿Cómo podía decir que no ha afectado los seguros de no vida? No podía decir que ha sido negativamente ni positivamente. El problema de los seguros no vida, como he contado fundamentalmente en daños materiales, y salvo algunas excepciones que ha dicho Alfredo, en las pólizas de mercancías o en la responsabilidad, fundamentalmente el problema de daños materiales es que para que haya una cobertura de un daño material tiene que haber un daño material previo, ¿no? Y claramente el COVID no es un daño material previo. Incluso, por ejemplo, las pólizas de daño medioambiental me preguntaban hace tiempo si estaba cubierto el COVID. Pues no, porque
COVID no está en la ley contemplado como un daño medioambiental tampoco, ¿no? Entonces, en este caso las compañías han reaccionado bien. El problema en la parte de no vida es que las coberturas son muy limitadas porque la pandemia, que en principio nadie se la esperaba, pues nadie se la esperaba porque ya lo hemos dicho, que es muy difícil de tarificar en este caso y quizás las primas hubieran sido tan caras que no sabemos qué reacción hubieran tenido los asegurados a la hora de su compra, ¿no? Entonces los seguros de no vida pues han reaccionado, incluso los seguros de mercancía, los seguros de cascos, salvo la parte de daños personales en la parte de P&I, que es seguro que precisamente, históricamente, el P&I ha sido una cosa que tenía muy clara. Las cuarentenas, las pandemias las cubría porque seguían los gastos, porque habitualmente en este mundo marítimo las epidemias y estas cosas ocurren, ¿no? En un mundo globalizado en el transporte, ¿no? Entonces, las compañías de daños no están reaccionando mal. Por ejemplo, yo te diría que en el mercado de pymes hay algunas compañías, incluso puedo decir el nombre porque aparte que lo han hecho público, me parece que es loable su esfuerzo, ¿no? Como Mapfre, que ha invertido más de 70 millones de euros para hacer que sus asegurados de pequeña y mediana empresa, quizás esto al gran riesgo no le afecte porque la situación y el seguro es completamente diferente, a los pymes, a las pequeñas y medianas empresas, que son los que más están sufriendo en este momento y por la pandemia, pues han habilitado un fondo como digo, de 70 millones de euros para que no paguen las primas que tengan que ver con los tiempos de paralización de la pandemia. Es decir, estos 2 o 3 meses en los que han estado paralizadas las empresas y con cierre, pues teóricamente no se los van a cobrar en la prima del año siguiente, porque claro, es muy difícil ahora mismo devolver, o no sé si habilitarán alguna fórmula de devolución o de estorno, pero si no, no se lo cobrarán al año siguiente, ¿no? Es decir, que las compañías, yo creo que de seguros, Ruth, han hecho las cosas bien, es decir, han reaccionado muy bien a la pandemia, ¿no? La dificultad existe en la parte de daño material y sobre todo las consecuencias, que es el lucro cesante que tienen las empresas, que es el problema fundamental, aparte del daño personal que hemos dicho, ¿no? Es el lucro cesante, que es la pérdida financiera que tienen las empresas, que desgraciadamente no se puede cubrir porque no hay ningún daño material. Entonces, como ya digo, en el futuro y casi en el presente existen algunos productos muy específicos para estas cosas, ¿no? Que veremos a ver si los compran más adelante, ¿no? Evidentemente este COVID-19 nos va a dar una experiencia y el mundo del seguro lo va a tratar y evidentemente lo va a cubrir. El mundo del seguro siempre es positivo en cosas a la hora de cubrir cosas nuevas, ¿no? Y estoy seguro que va a salir o van a sacar productos que cubran este tipo de eventos, ¿no? Pues muchas gracias, Fernando. La siguiente pregunta atendemos de Jaime. ¿Creéis que habría algún impacto en las primas para la cobertura de FDD en los clubes de P&I? Yo creo que esta es una pregunta clarísimamente para Beate. Beate, por favor. Sí, muchas gracias. Es una pregunta muy interesante. Yo creo que es muy pronto para decir algo concreto, pero yo creo que sí que va a haber impacto en la prima tanto de FDD como de P&I normal. ¿Por qué? Porque va a haber más siniestros, va a haber menos primas porque hay probablemente bastante ley-up y luego pues eso, obviamente, esto genera más siniestralidad. Ahora, lo que estamos viendo nosotros es que el approach, digamos, de los clubes es tratar de prevenir y poner, pues eso, un poco la venda antes de la herida, ¿no? Y de esa forma, pues tratar también de evitar que haya conflictos luego. Y yo creo que no están siendo muy concretos, están recomendando también el uso de especialistas, de abogados maritimistas, porque es una situación desconocida. Entonces, yo creo que vamos a ver muchas soluciones ad hoc y que quizás puede evitar tanto siniestralidad en una póliza, que también hay que tener en cuenta que tiene franquicias altas y que no es de frecuencia, no es de siniestros de frecuencia. Muy bien, Cristina. Perdón, Beate, muchas gracias. A ver, ¿cuál es la siguiente pregunta? A ver, perdonad.
A ver, para Fernando, si sabéis algo de la cobertura de interrupción del negocio de Hiscox en UK que cubre pandemias. A ver, espera, Fernando, cuando quieras. Fernando, el micrófono, por favor, que no se te oye. Perdonad, que tenía el micrófono apagado. Bueno, sí, esta cobertura evidentemente de Hiscox existe bajo unos parámetros determinados. Quizá el problema de todo esto es el que he dicho antes, ¿no? Es decir, que las coberturas que se están dando ahora, que se están publicitando sobre esto, antes el asegurado no la veía como un peligro próximo, ¿no? Entonces, no las estaba contratando. Hiscox, como otras, muy pocas, sobre todo sindicatos ingleses, estaban dando esta cobertura de pandemia incluso en seguros de contingencia, ¿no? Por ejemplo, en suspensión de espectáculos, ¿no? Que es una cobertura que en este caso sabemos que ha afectado, ¿no? En la organización del evento de Barcelona, en los Juegos Olímpicos de Tokio, donde o se han retrasado o directamente se han anulado el evento, ¿no? Como la Fórmula 1, por ejemplo, ¿no? Entonces, la realidad es que este seguro de Hiscox existe, insisto que hay algún sindicato más que lo hace, ¿no? Pero dudo en principio que lo tenga contratado mucha gente. Creo que en la parte de contingencia de la que he hablado sí había mucha más sensibilidad porque hay una posibilidad mayor, ¿no? Y pudiera estar cubierto, por ejemplo, unos Juegos Olímpicos, ¿no? Que evidentemente se van a retrasar, no es que haya que pagar la acción, pero sí los gastos extraordinarios que tengan. Pero sí, había oído hablar de esta cobertura de Hiscox que ya digo que en el futuro, y una vez haya pasado esto, pues habrá que ir considerando en las pólizas de seguro. Se necesita bastante información, ¿eh? Es decir, que, bueno, ahora ya tenemos mucha más experiencia de las pandemias y las compañías seguramente podrán evaluar un poco la tasa técnica que podrían tener dependiendo de qué tipo de riesgos y a qué plazo se corresponde, ¿no? ¿Vale? Perfecto, muchas gracias, Fernando. A ver, otra pregunta tenemos por aquí. Un ejemplo de siniestro. Dice, en un buque paralizado por el estado de alarma respecto a la cobertura de los off-hire, ¿cuándo empezaría a contar el periodo de paralización? Yo creo que esta es para Alfredo. A ver, un segundo, por favor. ¿Alfredo? Bueno, la cobertura de los off-hire es una cobertura asociada a la cobertura de casco y máquina. En principio, la cobertura de los off-hire se activa por un siniestro cubierto bajo la póliza de casco y máquinas del buque. Entonces, en principio, salvo que haya un siniestro cubierto por la póliza de cascos del buque, pues no tendría ninguna implicación respecto a esta situación de pandemia. Otra cosa es que a lo mejor nosotros contemplemos en un buque, en la póliza de casco y máquinas, por ejemplo, estornos por paralización y habrá que definirlos en la póliza, si es por una paralización comercial o por lo que sea. Si tenemos estornos por paralización incluidos en la póliza de casco y máquinas, corresponderá normalmente una devolución de parte de la prima y un cambio de cobertura normalmente a PORRIS, a una cobertura restringida de PORRIS, y a lo mejor aplicar un 50% o un 70% de la tasa correspondiente a navegación. Es un poco la respuesta a la pregunta, Maricruz. Pues muchas gracias, Alfredo. Hay otra pregunta de César del Río. ¿Habéis observado un descenso en el número de siniestros no relacionados con el COVID-19 como consecuencia de la paralización de la actividad? Pues esta la voy a contestar yo, que soy la de siniestros. Y vamos a ver, de momento no está habiendo mucho siniestro como consecuencia del COVID. Yo creo que eso va a venir un poquito más adelante porque las dilaciones que se han mencionado durante toda la exposición, pues esos retrasos y esas consecuencias de los retrasos se van a ver un poco más adelante. Lo que sí es cierto es que hay menos actividad, como bien indicas, y al haber menos actividad hay menos riesgos. Entonces, los puertos siguen en funcionamiento, pero están funcionando menos, los barcos se siguen moviendo, pero se mueven menos. Los transitarios siguen haciendo negocios, pero hacen menos. Lo que quiere decir es que efectivamente sí se ha observado un cierto descenso en el número de siniestros que no están relacionados, como bien indicas, con el COVID-19. Muchas gracias por tu pregunta.
Vamos a ver más preguntas por aquí. No veo más preguntas. ¿Alguien más anima? Pues si no hay más preguntas, pues nada, solamente agradeceros a todos los participantes en este evento de vuestra atención y vuestra participación en las preguntas. Y bueno, para cualquier duda que pueda surgir, que no os haya surgido ahora, pero que pueda surgir en el futuro, os vamos a facilitar un teléfono de contacto de mi compañero Alfredo Hernández, que es el siguiente, es el 608-451-392, o bien su dirección de correo electrónico a Hernández, todo junto, @march-medio-rs.es. Muchas gracias a... ¿Sí? Voy a dejar, Maricruz, puesto el correo electrónico y el número de teléfono en el chat de preguntas. Perfecto. También venían en el correo de invitación que envió el clúster marítimo. Y bueno, cualquier duda que tengáis, no os quedéis con la duda, planteárnosla. Las coberturas hemos hablado muy general, muy poquito tiempo, cada uno. Cada caso particular es muy diferente y hay que verlo caso a caso según lo ocurrido, los hechos y las coberturas contratadas. Y vais a tener ese correo electrónico y ese teléfono para lo que queráis. También vamos a poner a disposición del clúster la grabación de este webinar. Y bueno, ellos os lo enviarán a través de un email. Pues muchísimas gracias nuevamente a todos y bueno, que sigáis todos bien. Cuidaros mucho. Gracias. Adiós.